La migración es un proceso que nos invita a reencontrarnos con nosotros mismos y entonces poder elegir qué nuevos caminos transitar. Estas son frases de migrantes. Muy buenas noches, soy Ernesto Méndez Jaramillo y en nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión, le doy la más cordial bienvenida a nuestra comunidad migrante y sus familias que diariamente nos sintonizan a través de nuestra multiplataforma. Usted lo sabe bien, nos puede encontrar en el 4.2 de TV4 en televisión abierta de lunes a viernes a las 8 de la noche. Nuestra transmisión en Facebook Live, en nuestra cuenta Me Voy Pa'l Norte, en X, en YouTube y en TikTok nos encuentra como @Migraciones TV4. Los teléfonos en el estudio 477-716-1820 y 807-19-1036. También queremos dar la más cordial bienvenida a todo el público que nos sintoniza allá en los Estados Unidos y el sur de Canadá a través de la señal de Canal 22 Internacional. A todos ustedes sean bienvenidos a su programa Migraciones. Y ahora, si me lo permiten, vamos a hablar de un tema que preocupa mucho a la comunidad migrante en los Estados Unidos. ¿Cómo pagar el alquiler, la renta? Es la otra crisis que han desatado las redadas migratorias de Donald Trump. Los detalles, mire. Le vamos a poner el ejemplo de una mujer. Cuando su marido fue detenido por la policía de migración a principios de julio cerca de Los Ángeles, Marta debió separarse abruptamente del padre de sus dos hijas, pero también perdió el ingreso que le permitía mantener su hogar. Él es el pilar de la familia. Él era el único que trabajaba, dice esta mujer mexicana indocumentada que prefiere hablar bajo seudónimo. Ya no está para ayudarnos, para apoyar a mi hija, a mí y a mis hijas. A los 39 años, Marta se sumó repentinamente al grupo de personas en situación precaria que luchan para evitar terminar en las calles. En las calles del condado de Los Ángeles, una región con precios de vivienda prohibitivamente altos, que tiene el mayor número de personas sin hogar en los Estados Unidos, solo después de Nueva York. Su apartamento de 65 metros cuadrados en Buena Park, un suburbio de la megalópolis californiana, cuesta nada más $2,050 al mes. ¿Se ha puesto a pensar cuántos son $1,000 para nosotros? Son 19,000 pesos, 18,500. $2,000 al mes es lo que le cuesta la renta. Para cubrir sus necesidades más urgentes, encontró un trabajo nocturno en una fábrica por el que percibe el salario mínimo. Le da como para mantenerse a flote, pero no para cubrir todas sus obligaciones. Tengo que pagar el seguro del carro, el teléfono, la renta, los gastos de ellas, o sea, sus hijas. Enumera señalando a sus hijas de 6 y 7 años que necesitan útiles para el nuevo año escolar. Son muchos gastos, dice ella. ¿Cuánto tiempo puede aguantar así, con apenas 3 horas de sueño, tras volver de la fábrica antes de tener que cuidar a sus hijas? Pues ella responde, no le puedo decir. Los Ángeles, donde un tercio de la población es migrante, se ha visto desestabilizada por la intensificación desde junio de las redadas del Servicio de Migración y Control de Aduanas para capturar indocumentados. Escuadrones de agentes enmascarados allanaron ferreterías, lavaderos de coches y paradas de autobús, todo para llevar a cabo sus redadas. Como resultado, más de 2,200 personas fueron arrestadas en junio, el 60% de las cuales no tenían antecedentes penales, según documentos internos del ICE que han sido analizados por AFP. La ofensiva antimigración del presidente Donald Trump está afectando duramente a los trabajadores latinos, quienes ya se encontraban entre las primeras víctimas de la crisis de vivienda en la región. Así lo dice Andrea González, subdirectora del Centro de Trabajadores de Lavaderos de Autos Clean. Pues mire, es un tema muy complicado. Sí ha traído muchísimas cuestiones, se han destapado muchísimas cuestiones tras las redadas de Donald Trump. Y una de ellas es esta, ¿cómo subsistir? Si ya se llevaron a mi esposo, ya se llevaron al Pilar, ya se llevaron a quien sí trabajaba y nos podía mantener, nos podía sacar a flote, pues ahora hay que trabajar, pero con este miedo. Y con este miedo se aceptan trabajos mal pagados, muy matados, que de por sí los hay. Y entonces, pues ¿cómo hace una mujer migrante con sus dos hijas pequeñas allá en los Estados Unidos, después de que su marido haya sido deportado y sin poder alcanzar a pagar una renta de $2,000 al mes? Es muy complicado, y esto gracias a la política migratoria de Donald Trump. Vamos a las redes sociales. Se ha hablado mucho del plan de desnaturalización del presidente Donald Trump. Quitar la naturalización por nacimiento a los pequeños hijos de migrantes.
¿Qué avances hay? ¿Qué se dice y qué no se dice? ¿Y cuáles son las dudas? Escuchemos. Esto sí me preocupa bastante. Bueno, todo me preocupa, pero esto sobre todo me está preocupando también. Es el plan de desnaturalización del Departamento de Justicia. ¿De qué estoy hablando? El 11 de junio se filtró un memorándum que emite el Departamento de Justicia a sus abogados, la División Civil, donde están priorizando personas para posible desnaturalización. ¿Qué quiere decir eso? La desnaturalización existe en dos aspectos. Puede ser a nivel penal o puede ser a nivel civil. Si es a nivel penal, hay un tiempo de prescripción, estatuto de limitaciones de 10 años. Se están enfocando, creo yo, más en el aspecto civil, entre otras cosas, porque hay un nivel de aportación de pruebas menos alto que a nivel penal y no hay un tiempo de prescripción. Quieren enfocarse en aquellas personas con delitos serios y sobre todo si ese delito, aunque fue convicto después que le dieron la ciudadanía, pudo haber ocurrido antes de que usted naturalizó. Recuerden que cuando ustedes se naturalizaron, hay una pregunta que dice si usted ha cometido algún delito o infracción por el cual usted no ha sido acusado penalmente. Hay que ponerlo en la ciudadanía. Entonces, si usted no lo puso y termina ser el caso de que fue convicto de un delito, tal vez después de la fecha de la naturalización, pero que en teoría ocurrió antes porque en la acusación formal penal le están diciendo que la conducta fue antes de que usted naturalizó, corre peligro de esta desnaturalización. Nos preocupa muchísimo, estamos evaluando los casos de personas que son residentes precisamente antes de tomar esa determinación de presentar una naturalización, de asegurarnos que la persona ajustó correctamente la residencia, de que no hubieron irregularidades en el proceso de la residencia, de que la persona no es una persona deportable, de que no cuenta con un delito mayor serio que pueda poner en peligro su residencia. Así que es importante, y este mensaje es para dos grupos de personas. Para aquellos de ustedes que están pensando en naturalizar, revisemos su caso primero antes de tomar esa determinación, porque lo menos que queremos hacer es que en vez de naturalizar, termine con un proceso de deportación. El segundo grupo de personas a quien me dirijo son aquellos de ustedes que ya naturalizaron, pero que tal vez estén pensando en otros trámites migratorios, reclamar a un ser querido, etcétera. Vamos a ver si existe la posibilidad, aunque sea remota, de que existiera algún tipo de argumento que pudieran ser candidatos a un proceso de desnaturalización. Es complejo, no podemos profundizar mucho ahora. Para más información, 305-856-3139 para evaluar su caso y darle la mejor recomendación posible. También nos pueden visitar a angelleal.com. Hay que recordar que hasta que no se diga exactamente y con la ley en la mano que se quita este beneficio, hasta entonces sigue existiendo. Así es que sí, hay que preocuparse, pero más hay que ocuparse. ¿Qué se debe de hacer y cómo nos vamos a proteger? ¿Cómo vamos a prevenir? Regresamos con más, y es que un tribunal de apelaciones pues dice que se mantiene la orden que impide a la administración del presidente Donald Trump realizar redadas indiscriminadas de migración. ¿Qué es esto? Pues que sigue prohibiendo el Tribunal Federal que la administración de Donald Trump siga llevando a cabo redadas bajo un perfil racial. Así de sencillo. Vamos a los detalles. Un tribunal federal de apelaciones dictaminó el viernes por la noche confirmar la orden temporal de un tribunal inferior que impide a la administración Trump realizar detenciones y arrestos indiscriminados de migración en el sur de California. Un panel de 3 jueces del 9º Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos celebró una audiencia el lunes por la tarde en la que el gobierno federal solicitó al tribunal que revocara una orden de restricción temporal emitida el pasado 12 de julio por la jueza Mam Firmpin, argumentando que obstaculizaba la aplicación de la ley de migración. Grupos de defensa de los migrantes presentaron una demanda el mes pasado acusando a la administración del presidente Donald Trump de atacar sistemáticamente a las personas de piel morena en el sur de California durante su ofensiva contra la migración ilegal. La demanda incluyó también como demandantes a 3 inmigrantes detenidos y 2 ciudadanos estadounidenses, obvio. En su orden, Firmpong
dijo que existía una montaña de evidencias que demostraba que las tácticas federales de control migratorio violaban la Constitución. Escribió que el gobierno no puede usar factores como la raza o etnia aparente, hablar español o inglés con acento, la presencia en un lugar como una grúa o un lavadero de autos, ni la ocupación de la persona como única base para una sospecha razonable para detener a alguien. La región de Los Ángeles ha sido un campo de batalla con la administración Trump por su agresiva estrategia migratoria que provocó protestas y el despliegue incluso de la Guardia Nacional y la Infantería de Marina durante varias semanas. Pues así, estos jueces dicen no al perfil racial, no habrá una redada sin una orden judicial. Y esto es muy importante, porque así se termina en gran medida, no por completo, pero se termina en gran medida el miedo de muchos paisanos a estar en los Estados Unidos y que puedan ser detenidos solo por ser morenos. La situación en los Estados Unidos ha llevado a que muchos migrantes tengan incluso miedo de ir a la corte, pero este miedo es razonable. Hay 5 peores cortes para tener su caso o su llamado ante un juez. Vamos a escuchar cuáles son. Las peores cortes donde puedes llevar un caso de asilo con las estadísticas más bajas de aprobaciones en los Estados Unidos. Estas 5 cortes son las más bajas estadísticamente en los Estados Unidos, donde niegan más casos que en cualquier otro lado del país. Estamos hablando de Houston, Omaha, Nebraska, Kansas City, Missouri, Charlotte, Norte Carolina y Atlanta, Georgia. Amigos, en estas cortes no son cortes de detenidos, son de casos de personas que no están detenidas. Son las peores estadísticas en el país. O sea que si llevas tu caso de asilo ante estas cortes, amigos, estadísticamente estás en una jurisdicción donde son bajas las aprobaciones. Pero no pierdan la fe, amigos, que todavía se pueden ganar los casos en estas cortes. Incluso nosotros hemos ganado casos en Atlanta y te puedo decir que no depende de las estadísticas, dependen del caso, los hechos, las pruebas y lo más importante, el argumento legal que trae su abogado y que se va a argumentar ante el juez. Con estas cosas, amigos, se tienen que enfocar y prepararse bien antes de su corte final para poder ganar. Y por eso, amigos, es muy importante tener un abogado de inmigración. Algo que se ve muy común en los casos que niegan es que estas personas no tienen representación legal, no tienen un abogado. Y la mayoría de los casos que niegan son de personas que no tienen representación legal. Por eso, amigos, con la anticipación, no hablo de semanas antes de su corte, hablo meses antes de su corte, consulte con un abogado, prepárese bien y tengan las pruebas listas para presentarlo ante el juez. Consulten, amigos. Complicado. Ojalá y no le toque a usted una de estas cortes, porque entonces habrá que posiblemente, no es que sea un hecho, pero posiblemente habrá problemas. Ahora nos encuentras en las redes sociales oficiales de TV4. Facebook, Noticias TV4. Y en YouTube nos encuentras como TV4 Guanajuato Oficial. Migraciones. Qué bueno que continúa con nosotros aquí en su programa Migraciones. Ya escuchó las redes sociales. Obviamente, y como siempre, los números de teléfono yo se los recuerdo: 477-716-1820 y 800-719-1036. Vamos a continuar con más, hablando ahora del estado de Texas, que se convierte, aunque ya lo sabíamos, en el primer estado en la lista con personas migrantes detenidas. Obviamente. Y es que le cuento los detalles. El estado de Texas, allá en los Estados Unidos, encabeza la lista de personas con más personas migrantes sin documentos que han sido detenidas por el Servicio de Migración y Control de Aduanas, o el ICE.
Entre enero y junio han sido detenidas 109,000 personas inmigrantes. De este total, las autoridades tejanas han realizado el 23% del total de las detenciones. Le sigue Florida con 11%. En estos dos estados permiten la colaboración entre las fuerzas del orden y las autoridades migratorias, es decir, entre la policía local y las autoridades migratorias. También están los estados llamados santuario, donde los policías locales no están obligados a colaborar en las redadas del ICE. Estos son, ya lo sabe, California, donde se ha detenido al 7%, solamente el 7% de las personas inmigrantes, y Nueva York con un 3%. La investigación de algunos medios de comunicación refleja un bajo nivel de arrestos en Vermont y Montana, localidades con menos población migrante. Obviamente, destaca también que la mayoría de las personas detenidas provienen de México, Guatemala, Honduras, Venezuela y El Salvador. Así las cosas con la lista de estados con más detenidos. Y obviamente, pues Texas está a la cabeza porque pues no podemos olvidar que Texas es un estado fronterizo. Y al ser un estado fronterizo, pues simplemente basta con pararse en la puerta para ver quién va entrando y detenerlo, ¿no? Pues es así de sencillo. Ahora, también encabeza la lista porque hay que recordar, no se nos puede olvidar que tenemos que ser claros en esto. No todos los migrantes van a esconderse. Muchos, pero muchos migrantes centro-suramericanos llegaban a Estados Unidos a entregarse. Y estos, después de entregarse, después de la llegada de Donald Trump, pues fueron mandados como deportados, porque no los querían, ni siquiera les hacían caso en su solicitud de asilo político. Entonces, también hay que ser claros con las cifras, ¿no? Porque a veces nos dicen una cosa que parece magnífica, pero cuando la analizamos, pues ya vemos que realmente no es tan magnífica. Vamos a las redes sociales. Hay muchas alternativas. Se han dado a conocer muchas alternativas, muchas iniciativas para poder dar una solución al tema de la crisis migratoria en los Estados Unidos y que con esto se acaben todas estas redadas y todos estos operativos para sacar a más de 1 millón de indocumentados y bla, 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 toda la retórica que ya conocemos. Pero hay una que sigue dando de qué hablar. Se llama Ley Dignidad. Fue presentada hace unos meses y sigue dando de qué hablar. Faltan algunas cosas, entre ellas la más importante, que el presidente Donald Trump la acepte. Vamos a escuchar. Acaban de tener una rueda de prensa de la Ley Dignidad, el cual supuestamente republicanos y demócratas proponen para que el presidente Trump se pronuncie un permiso de trabajo para las personas que están aquí antes del 2021, siempre y cuando no tengan antecedentes penales. Y miren, a la hora de la hora esto calmaría a bastante gente porque ahí sí ya se pueden concentrar en los delincuentes, los que han cometido asesinatos, violaciones, y la gente que ya tiene aquí años pues va a estar tranquila trabajando, que es lo que siempre han hecho. Ahora, el problema es que el presidente Trump tiene que decir que sí, para que también los republicanos en el Congreso se unan a este plan por una republicana, María Elvira Salazar. El problema es que, para que ustedes sepan, ella es solo un voto y necesita, los republicanos tienen mayoría en el Congreso, entonces yo no sé, tal vez si ella llama a Marco Rubio, que es secretario de Estado, y luego el presidente Trump se pronuncia y dice sí, esto es lo que yo quiero, sacar a los delincuentes, a los que cometen asesinatos y a los violadores, y aprobar esto, el cual ayudaría muchísimo para todas las personas que ya están trabajando, para que puedan seguir trabajando. Veamos qué pasa en estos días. Obviamente hemos escuchado esto muchas veces de legalización, cuando los demócratas también estaban en el poder, y a la final no se da nada, pero como dije yo, hay que tener la esperanza y adelante con todo. Vamos a ver qué pasa en estos días. La Ley Dignidad, como ya lo escuchamos, fue presentada por ambos partidos, demócratas y republicanos. Es decir, hay una congruencia entre las dos fuerzas políticas. Faltaría que el presidente Donald Trump aceptara esta ley, y créame que sería lo mejor que le puede pasar a la comunidad migrante.
Continuamos con más. Más allá del ICE, las agencias locales son clave para la detención de migrantes, obviamente en los estados que no son santuario. Ojo, le cuento los detalles. Desde su regreso a la Casa Blanca, Donald Trump se esforzó por fortalecer las capacidades de las agencias federales para detener a miles de migrantes indocumentados, como la aprobación de una ley de gasto que contempla, entre otras medidas, dar un mayor presupuesto al ICE, esta famosa, gran y hermosa ley. Aún así, el republicano suele recurrir a la participación de las autoridades estatales y locales con el fin de detener a más de 1 millón de migrantes que están en Estados Unidos de manera irregular cada año, que es una de sus principales promesas. Resulta que los estados pues, se convierten en eso, en el aliado más fuerte del gobierno federal, pero no todos. Texas y Florida. Ellos sí, con Ron DeSantis y Greg Abbott a la cabeza, respectivamente, pues son los 2 estados que más han apoyado y que también tienen mucha comunidad migrante, no solo mexicana, sino de otras nacionalidades. Sin embargo, pues no todo Estados Unidos es Texas, no todo Estados Unidos es Florida. Hay otros estados como California que le han dicho, no, aquí no entras. Nueva York, aquí no entras. Carolina del Sur, que hablábamos en días anteriores sobre este tema, pues sí, podrá ser muy afín, podrá decir aquí mi policía, hasta si quieren los balacean, porque lo han dicho algunos, pero no tienen tanta comunidad migrante. El problema de Donald Trump es que sí, las policías locales se han convertido en una fuerza muy importante para detener migrantes, pero solo en los estados que les favorecen a su ideología. El problema de que tienen estos estados que favorecen a la ideología de Donald Trump es que su población migrante es mínima. Y así, pues no va a poder sacar a 1,5 millones de migrantes, a 11 millones de migrantes o a 1 millón de migrantes anuales, porque no hay la capacidad, no hay tantos, ¿de dónde los agarro? ¿No? Y entonces se puso a hacer redadas por perfil racial en estados como California, violando la Constitución de los Estados Unidos, ahora ya se lo prohíben. Pero bueno, si la policía municipal, si no hubiera ciudad de santuario, la policía local y estatal serían el gran aliado del gobierno de Donald Trump para sus fines migratorios. Oiga, UXIS, que es otro de los brazos fuertes de la política migratoria de los Estados Unidos, pues tiene un nuevo director y este nuevo director ha traído cambios que podrían favorecer o pues poner más difíciles las situaciones migratorias, incluso las situaciones para los turistas, para todos aquellos que queremos tramitar una visa. Pues sí, con un nuevo director hay nuevos cambios y con estos nuevos cambios podría haber pues cosas que nos compliquen un poquito más. Vamos a escuchar un poquito de esto. Hace poco, pues llegó un nuevo director a USCIS con nuevas ideas, nuevas reglas y pues va a cambiar todo lo que es la inmigración hoy día, lo va a poner a su forma, un poco más riguroso, un poco más contra el fraude, ¿verdad? Vamos a ver estas nuevas políticas específicas que salieron el día de hoy que van a estar modificando de alguna forma lo que son las peticiones familiares a partir de ahora. Esto va a estar afectando peticiones familiares que están pendientes ahora mismo con USCIS y todas aquellas que se sometan a partir de ahora. Vamos a ver esta importante notificación. Dice por acá, USCIS emite orientación sobre la política de inmigración basada en familia. Como pueden ver, esto es de agosto 1 del 2025. Dice, USCIS está emitiendo una guía de políticas en el manual de políticas que mejorará nuestra capacidad para evaluar y examinar las peticiones de visa de inmigrante basadas en la familia. Esta actualización explica los requisitos y la adjudicación de estas peticiones, incluidos los criterios de elegibilidad, la presentación, las entrevistas y las decisiones. Las peticiones de visa de inmigrante basadas en familia que sean fraudulentas, frívolas o no meritorias erosionan la confianza en las vías basadas en la familia para obtener el estatus de residente permanente y pues socavan la unidad familiar en los Estados Unidos. Estas guías van a mejorar la capacidad de USCIS para examinar los matrimonios, escuchen bien, va a mejorar la capacidad de USCIS para examinar los matrimonios y las relaciones familiares que califiquen para garantizar que sean genuinas, verificables y cumplan con todas las leyes aplicables, ¿verdad?
Dice, USCIS está priorizando una sólida evaluación y verificación de extranjeros que proteja a los estadounidenses de posibles amenazas a la seguridad nacional. O sea, básicamente que se van a estar fijando quién entra a los Estados Unidos, no solo quién entra a los Estados Unidos, sino quién obtiene una residencia permanente. Esto lo van a hacer, lo van a comenzar a hacer tanto para el que esté aplicando a residencia permanente dentro o fuera de los Estados Unidos, a una visa fuera, o una residencia aquí adentro, y también para el que esté aplicando a su naturalización, la ciudadanía. Dice, estamos comprometidos a mantener seguros a los americanos mediante la detección de extranjeros con intenciones potencialmente dañinas para que puedan ser procesados para una expulsión de los Estados Unidos. Ahí lo tiene. Así los cambios que hay en UCIS y los cambios que está poniendo el nuevo director. Le decía yo que posiblemente haya cosas que nos afecten, cosas que nos beneficien. Pero, pues, conociendo la administración de Donald Trump, la situación se va a poner más complicada porque cada vez los requisitos van a ser más complicados. De hecho, hay una propuesta que ha hecho el secretario de Estado Marco Rubio, que no es nueva, a final de cuentas, no es una propuesta nueva, que ya se ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones en los años anteriores, y esta es pedir una fianza a todos aquellos que quieran pedir una visa de turista. Ojo. Ojo, pero también hay que estar informados, pero no hay que alarmarnos. Esta fianza podría ir desde los 5, 10 o 15 mil dólares para los solicitantes de visa de turista. Así lo están planteando. No es un hecho, quiero insistir, solamente es una propuesta que está haciendo Marco Rubio. Y esta fianza se pondría a los países con alto índice de migración irregular en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Pues que a México nos tocaría sí o sí. Entonces, es una propuesta que no se ha aprobado y que ha sido puesta sobre la mesa durante muchos años y que a final de cuentas no ha pasado nada con ella. Así las cosas, y con esto vamos a dar por terminado el programa Migraciones de este día. Soy Ernesto Méndez Jaramillo. Le pido que nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.